Bienvenidos al parque termal más famoso y lindo de Colombia. Cascada de 90 metros, sendero ecológico, restaurante, spa, piscinas termales y mucho más. Bienvenidos a los termales de Santa Rosa de Cabal. Bueno, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy nos encontramos en el departamento de Risaralda, en Santa Rosa de Cabal, famoso por una cosa y son sus termales, especialmente uno. Nos vinimos un poco muy tarde, la verdad, entonces tocó correr, va a tocar correr para grabar el video, pero lo vamos a hacer sí o sí. Datos importantes: si usted viene sin transporte, los buses que los llevan hasta el termal pasan cada hora, entonces tiene que estar súper pendiente de eso. Si no, le toca hacer la que me tocó hacer a mí hoy, que es montarnos en un jeep que nos cobra alrededor de 25.000, 30.000 pesos la carrera desde la galería, que es una plaza de mercado que queda aquí a una cuadra, hasta los termales. El trayecto es de aproximadamente 20 minutos a media hora. Entonces pues nada, muchachos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a los termales de Santa Rosa de Cabal. Vamos. Vamos literalmente a meternos en toda la montaña, o sea, vea la vegetación tan brutal que hay acá. Bueno, chicos, ya llegamos a los termales Santa Rosa de Cabal. El ingreso me costó 38.000 pesos. Si usted reserva antes de por la página web o por cualquier lado por teléfono, le va a costar 36.000. La entrada hasta la cascada, hasta los termales, son 10-15 minutos en un camino más o menos así, empedradito, súper bien delineado, súper bien demarcado, entonces no hay pierde alguno. Lo lindo de esto es que usted literalmente está caminando por el lado del río, y pues digamos que ese río es del agua que viene desde la cascada natural, que tiene nada más y nada menos que 90 metros. Entonces vamos a seguir acá caminando, pueden observar. Sin duda alguna, este es es el mayor atractivo turístico de Santa Rosa de Cabal. Cuando llegamos en el parqueadero había como unos 15 buses, el parqueadero de carros estaba súper lleno, entonces vamos a ver que no haya tanta gente, y desde acá ya se alcanza a ver la cascada, que es realmente majestuosa. De verdad es brutal, mire este camino tan hermoso. O sea, si usted no ha venido, venga, porque le va a hacer un favor a sus ojos y a su vida de conocer este lugar. Es divino. Bueno, en el ingreso obviamente le van a revisar las maletas, no puede entrar ni comidas ni bebidas. Acá vamos a seguir subiendo. Lo chévere esto es que la subida no es complicada, pero es realmente hermosísima. De verdad es espectacular. Realmente uno quisiera quedarse una hora en cada pocito de estos, porque está divino. Si viene en carro pequeño tiene que tener mucho cuidado porque hay piedras muy grandes, pero si no, si viene en camioneta, súper tranquilo. Alojamiento hay bastantes. En la carretera había mucho hotel, mucho hostal. Entonces ya sería que usted revise por Google y busque el hostal o su hotel favorito si quiere estar por acá más cerca, y disfrutar de pronto una noche entera, todo el día, absolutamente todo el día en los termales. Ahora, entre semana está hasta las 10:45, más o menos 11. Fin de semana está hasta la medianoche el funcionamiento. Uy, ya estamos viendo la cascada. Esto está espectacular. Parce, de verdad esto parece de película. Mire el fondo tan hermoso, ¿ah? Desde allá abajo se debe ver espectacular, ¿no? Yo ya había venido y sigo estando fascinado con la hermosura de paisajes, de verdad. O sea, uno se puede quedar acá fácilmente contemplando esto todo el día, literal. Usted se puede meter debajo de estos chorros, que es como el agua fría de los termales, ¿listo? Más adelante pues hay ya piscinas termales calientes, literal, pero tenemos la posibilidad de meternos debajo de estos chorros. Así que nos vamos para allá. Cascada natural. La cascada tiene 90 metros de alta, ¿listo?
¿Qué tal este espectáculo? Déjenme acá en los comentarios su opinión. Hemos llegado acá como donde están los restaurantes, las piscinas termales y la cascada. Entonces esto, mira, acá están como todos los restaurantes, la cascada súper divina. Allí en la parte de atrás están las piscinas termales, acá podemos ver una. Y todo esto pues están acá las duchas, los lockers y demás cosas para guardar las cositas. ¿Listo? Bueno muchachos, ya estamos acá en la esquina. De cualquier parte se ve la cascada. Estamos acá en los lockers y el funcionamiento es casi igual al de los lockers de Piscilago. El que no es el video de Piscilago lo puede ver aquí arriba. Entonces mire, llega a la zona, están pues todos los lockers y funcionan con una moneda de 1000 pesos, de 1000. Entonces pues usted llega, lo abre, ahí guarda todas las cosas, esto va afuera. Cuando ya tenga todas sus cosas dentro y esté absolutamente seguro que no necesita nada más afuera, usted procede a meter la moneda de 1000 acá, cerrar y girar hacia la izquierda. Gira, sale la llave. ¿Listo? Cada vez que quiera abrir eso, le toca meter los 1000 pesos. ¿Listo? Entonces pues ya saben, si es el funcionamiento de los lockers. Ahora pues vamos a irnos a bañar un ratico. Como se pueden dar cuenta, hoy está absurdamente lleno. Hay bastante gente, son las 3 de la tarde, esta es una piscina. Y acá hay otra, se pueden dar, si miren, hay otra. Esa es una y la de esta. Entonces por allá creo que hay más. Vamos a ver si por allá al otro lado está un poco más desocupada, porque la verdad sí está súper lleno. Bueno, nos metimos por otro lado y llegamos es que al Salón Fundadores. En la parte de abajo hay un restaurante que es este de acá. Usted coge por este lado o da la vuelta por allá y llega a este, que es otro restaurante que está absurdamente lleno. Todo está muy lleno, la verdad. Usted compra acá, paga como el restaurante y todas las cuestiones, y le pueden ver que está ahí. Ya les digo, más o menos oscilan entre 15.000 y 50.000 pesos los platos, más o menos. Hay otro termal, está muy lleno. La verdad no pensé que hoy estuviera tan lleno, pero pues bueno, por allá abajo creo que hay un espacio. Entonces mira, acá hay otra piscina. Se le informa me caigo y pensé que era Luis Jiménez. Ahora vea, ahí está el autoservicio, mire. Otra piscina. Tenemos este espacio también que son como chorros de agua caliente. Hay una, dos, hay como 4 piscinas termales. Y acá tenemos otro restaurante. No, eso es como un café bar. Carpas donde dejar las cosas. Pues está chévere, pero está muy lleno. Vamos a meternos allí en la piscina de abajo, que había un poco más de espacio. Y como siempre, la cascada hermosa al frente. Acá hay un montón de gente tomándose fotos. Allá hay harta gente también. Pues es que como no tomarse una foto en semejante belleza, ¿no? Listo, de allá al menos metimos los pies. Y inicialmente siento que están más calientes los de Termales del Otoño, a los que fuimos ayer. Sí, no, definitivamente está más caliente Termales del Otoño. Esto está chévere, pero bueno, aunque cada vez que usted se acerca hacia el centro, siente como que más caliente. Ese chorro de allá, imagino yo que pues caerá full caliente, pero está buena. Con ese fondo divino de allá. Así que vamos a meternos allá, que es agua totalmente fría. ¿Listo? Pero para que usted medianamente calcule el montón de gente que hay, esta es una de las piscinas que está más desocupada. ¿Listo? Las otras de arriba están muy llenas y supongo que las de arriba deben ser un poco más calientes que las de acá. Relax. El momento de la verdad, y es que mire, sí, lo que les dije es que el río que vimos abajo viene directamente desde el agua de la cascada. Entonces por acá pues tenemos un puentecito, hay que pasarlo. Por allá podemos subir a caminar. Ahorita vamos a ver cómo se ve la vista. Acá, aparte de ofrecer pues la experiencia termal, tiene hotel y tiene también servicio de caminata. Si no estoy mal, o sea, el pasadía de termal más la caminata cuesta un poco más, pero pues bueno, acá abajo en la descripción del video les voy a dejar el link de la página de Termales Santa Rosa de Cabal para que busquen absolutamente toda la información. Mira que hay un montón de gente tomándose fotos, parchando, y vamos a meternos a la cascada de 90 metros.
allá acá hay un coso duro y acá más o menos también duro. Entonces la idea cuando usted viene a un termal es meterse en el frío, irse al calor, meterse en el frío, irse al calor, meterse en el frío y así sucesivamente. Entonces pues bueno, miren de aquí para arriba cómo es esto tan hermoso. Vale aclarar que esta agua es absolutamente natural, ¿no? Entonces ya se imaginarán lo caliente que puede estar. Pero, va a estar brutal. Esa obviamente es como la más profunda, porque tiene que caer el chorro más fuerte. Esta es como una playita acá suavecita. Igual si quiere zapatos para piscina o algo, pues métase con ellos. O si quiere descalzo, pues puede hacer. Yo me voy a meter con chanclas. Y pues mira, acá vamos acá en este pedacito, allá hay otro. Y ahorita nos vamos para la de allá. Me voy a meter acá inicialmente los pies. ¡Uy, no! Igual toca meterse ahí para después ir a meternos un rato a lo caliente, por favor. Cada vez que usted viene acá a esta cascada, digamos a este pedazo de caída, tiene que tener cuidado porque estas piedras son muy lisas. La gente se sienta ahí, yo no me voy a sentar porque ya vi una persona irse raro. Pero vamos a meternos. Pero no está tan fría. Un montón, la verdad el agua no está tan fría, pensé que iba a estar un poco más fría, de pronto allá sí, pero la verdad está súper deliciosa, está refrescante, espectacular la verdad. Aparte usted se relaja totalmente, entonces súper bacano. Si puede venir a disfrutar. Allá hay como una cuevita, si la pueden ver, allá hay, bueno, no sé si alcance a ver, acá hay como una virgen, acá en la mitad, pero... y de ahí para arriba, es que desde acá no se alcanza, bueno, si se dimensiona, miren, sale desde acá. Entonces está brutal. Ahora vamos a meternos a esta parte de acá. Siempre estas cosas naturales tienen sus recomendaciones y es esta, miren. Prohibido escalar por la cascada, porque me imagino que va a haber más de uno que se pone a escalar y se pega sus costalazos. Esta sí se siente un poco más fría. Se puede subir como un escaloncito. Y allá pues la caída que es como la más fuerte de todas. Entonces digamos que creo que para allá vamos. I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. Es rapidito porque acá la gente toma mucha foto, entonces toca bañarse un ratico y chao. Diga que si vayan ellos nos tomamos más fotos de eso. Pero está más fría, obviamente. Pero acá ya vamos a subirnos a esta, que esta está más como más relajada. Y acá volvemos a la otra. Estas piedras son absurdamente lisas, entonces por favor tenga mucho cuidado, vaya con calma. Donde pisa, pilas por donde pisa. Venga, hágalo, disfrútelo con calma, sin afán, y verá que va a salir renovado y va a entender por qué le estoy diciendo esto. Ya nos cambiamos, ya duramos aproximadamente 2 horas y media, casi 3 horas en los termales, a la cascada y todo. Entonces allá arriba, acá hay como un mirador, entonces pues vamos a pasar por acá. Acá tienen que tener cuidado al pasar, cuidado. Y desde acá se ve más bonito. Por allá, la verdad sé que el parque ofrece, los termales ofrecen como una caminata, un sendero, pero por eso les digo, información si quieren saber más, acá en el link, en la descripción del video, voy a dejar el link de la página de los termales para que lo busquen y todo. También algunos tratamientos de spa, como para que se echen en la cara, para tratar acné o rejuvenecimiento y todo. Entonces eso también está súper chévere para el que le interese. Pero hoy había una promoción que costaban 20.000 pesos. Entonces había mucha gente con la cara así como color tierra. Imagino que haciendo un tratamiento de esos, pero
Pues bonito porque aprovechan, ¿no? Aprovechan todo lo que brinda la naturaleza. Usted mire la caída, la parte de allá arriba, fijamente, cuando venga, y va a sentir como una energía, no sé, súper bonita, súper bacana. No sé, siento unas cosas muy bacanas si usted se queda mirándola fijamente. Entonces, pues, si puede hacerlo y quiere hacerlo, se lo recomiendo porque, no sé, usted como que libera el cuerpo de muchas cosas. Súper recomendado, la verdad. Esto es algo que un colombiano y un turista sí o sí debe conocer cuando venga a nuestro país. Esto es tan turístico y tan concurrido que sigue entrando gente. La salida obviamente no es por esa, o sea, para acá es la entrada, la salida es por este lado que es como una carretera. Ahorita dije que los carros subían, obviamente no, los únicos carros que suben son los que, como los proveedores del negocio de Termales Santa Rosa. El parqueadero es allá al lado de la taquilla, ¿listo? Disfrute, relájese, tómese 100.000 fotos, todas van a quedar brutales. Con ese paisaje que no queda brutal. Si viene sin tour y sin nada, pues llegue a cualquier lugar de Santa Rosa y dice que necesita un turno para todos Termales Santa Rosa. Esa es la cuestión. Entonces, pues nada, ahí les dejo la info para que, pues, si vienen sin carro, sin nada, para que la utilicen. Este man es el que hace las caminatas. No la hicimos porque llegamos un poco tarde, pero como es la vuelta, la caminata dura 2 horas. 2 horas, y la idea principal es conocer de dónde viene el agua termal, conocer los afloramientos, ver las cascadas y disfrutar de todo el paisaje. Ahí está. Aparte, esa caminata, aparte de esa parte del pasaporte de ingreso, vale 16.000 pesos y dicen que es muy chévere, pero pues por tiempo, espere que nos vamos a matar pues por tiempo no la pudimos hacer, pero seguramente cuando volvamos, porque vamos a volver, pues la hacemos. No puede salir tan tarde, ¿no? Tiene que preguntar a los conductores cuando venga a qué hora sale el último y ya usted cuadra tiempos. Volver. I've seen you sitting on the sidewalk, sipping on a smoothie. I like how you chew on the straw. Watching you is like watching my favorite movie with the popcorn spilled on the... Bueno, ya como se pueden dar cuenta, estamos en Santa Rosa de Cabal, en el pueblo. Y algo que se me olvidó comentarles de los termales es que si usted no trae bolsa para echar la ropa mojada, se acerca al lado de los restaurantes en la parte de arriba y usted pide una bolsa, se la van a dar completamente gratis, no le van a cobrar nada, ¿listo? Nos metimos a dar una vuelta a la plaza de mercado a ver si encontramos comida, que me dio hambre, y estamos a tiempo para devolvernos a Manizales. Por favor, si quiere comer rico y barato, pregunte apenas entra a la plaza el restaurante de La Mona. Yo vi la foto y vine exactamente hace 3 años, el 23 de diciembre del 2019. Exacto. Mentiras, hace 2 años. Parce, bueno, ya llegamos muy tarde, entonces no hay almuerzo como tal. Pero un tamalito con limonada, 8.000 pesos, apenas para el hambre, está bien. Ya sabe, en la galería de Santa Rosa de Cabal, pregunte por el restaurante de La Mona o por La Mona. O sea, no se va a arrepentir. De verdad, esta mujer cocina espectacular. Bueno, y aquí en el parque principal de Santa Rosa de Cabal, como pueden ver, está esto. Termina el video de hoy, espero que os haya gustado. Recomendaciones, nada, lleguen súper temprano. La idea es relajarse totalmente en los termales, valen muchísimo la pena. Es ir a disfrutar el arte de no hacer nada, o bueno, sí, de estar de caliente a frío, frío a caliente, almorzar de caliente a frío, frío a caliente y no más. Por favor, seguir las recomendaciones del parque y pues nada, nos vemos en un próximo video. Espero que esta aventura os haya gustado. Fue muy relámpago, pero es un paraíso que todos debemos conocer en Colombia. Los muchachos, nada, nos vemos en un próximo video. Chao pues, seguimos en la vuelta de Voy por ti Colombia fase 1. Chao pues.